Entonces, ideas puntuales sobre la gestión financiera. Es una de las ramas de las ciencias empresariales que analiza cómo obtener y utilizar de manera óptima los recursos de una compañía. O sea, esa es la gestión financiera. Todas las acciones que ustedes van a hacer para obtener y utilizar de manera óptima los recursos de su negocio, de su empresa. ¿Sí? Se encarga de definir cómo la empresa financiará sus operaciones, para lo cual usualmente se requieren recursos propios y de terceros. Los encargados de esta gestión deben determinar cómo la compañía administra o administrará sus fondos, eligiendo, por ejemplo, en qué proyectos invertir. Aquí está pues prácticamente definida la gestión financiera. Se encarga de la obtención, el uso y la supervisión de los fondos de la firma, procurando la mayor rentabilidad posible. Bueno, ¿qué es la gestión financiera? Cuidar la plata. Así en términos sencillos, cuidar el dinero, cuidar el buen uso del dinero. Eso es la gestión financiera. También la gestión financiera abarca las acciones para obtener dinero, y por eso es importante lo que yo les decía, los sistemas de cobros y de pagos es bien importante que lo tengamos claro, porque es parte de esa gestión financiera, pero eso lo vamos a ver en otra explicación. La gestión financiera se puede analizar desde diferentes etapas. Primero, definir las necesidades, es decir, las necesidades de la empresa. Para esto sirven los presupuestos, para definir las necesidades de la empresa. La empresa debe estimar cuántos recursos o el presupuesto que requiere para sus operaciones. Luego, debe determinarse cómo obtener este dinero, cómo obtener estos recursos. Se define la estructura financiera de la empresa, es decir, cuánto se financiará con recursos propios y cuánto con fondos de terceros. En algún momento, pues vamos a necesitar recurrir. Creo que hay alguien por acá esperando, ¿no? En algún momento vamos a necesitar recurrir a alguna entidad para obtener algunos fondos. Ahí está. Sí, era Raúl el que estaba ahí. Bienvenido, Raúl. Entonces, pues eso, definir necesidades de la empresa. Esto lo hacemos a través de los presupuestos. A través de los presupuestos determinamos cuánto vamos a necesitar para determinado tiempo de operaciones. Luego, debemos verificar o asegurarnos cuánto tenemos y si lo que tenemos nos alcanza, es decir, los recursos propios nos alcanzan, o si necesitamos recurrir a un financiamiento con una tercera persona o un tercer actor. Luego vamos a definir el método de financiamiento sobre los recursos externos. Aquí vamos a definir el método más conveniente para nuestro negocio, el método que más se adapte a las características de nuestro negocio. Podemos pensar en un crédito bancario, podemos pensar en pues recurrir a un inversionista, podemos pensar en si es una sociedad anónima, pues vender acciones, en fin. Método de financiamiento. Luego, la administración de los recursos. Aquí debemos tener presente que hay que ser muy prudentes en el uso del dinero, tratando de identificar cuáles son las obligaciones prioritarias de la organización con proveedores y empleados. Aquí estamos hablando de pagos, y esto es, por eso les decía, es bien importante tener presente la gestión de cobros y pagos. Tenemos que tener presente las obligaciones prioritarias de la empresa, que serían con los proveedores y con los empleados, porque pues son los que nos van a dar la posibilidad de mantenernos a flote. Los proveedores suministrándonos lo que necesitamos para producir, y nuestros empleados pues que son los que van a hacer el trabajo para poder obtener esos productos que necesitamos comercializar, o esos servicios que necesitamos comercializar. Además, es importante monitorear los ratios financieros de la organización, tener un control sobre pues todos los movimientos financieros de la organización, para medir la solvencia, la liquidez de la organización. Tenemos que tener mucha claridad en esto. Tenemos que saber con exactitud con qué contamos. No podemos estar invirtiendo a lo loco, no podemos estar solicitando créditos a lo loco, no podemos estar adquiriendo obligaciones a lo loco, sino tenemos que hacerlo con toda la prudencia del caso. Y esto pues creo que cualquier persona, la lógica nos dice que
es la manera en que deberíamos hacerlo. Sin embargo, no todas las personas piensan así. Siempre existe la tentación de hacer cosas muchas veces sin planificarse y esto sí necesita planificación, el tema del uso del dinero, la administración de los recursos. Y por último, la evaluación de proyectos. La empresa debe analizar los planes de inversión, calculando principalmente el valor actual neto. Si este no es positivo, el proyecto no es económicamente viable. Luego, la gestión financiera y efectivo. Este es lo último que vamos a ver sobre la gestión financiera. Esta se encarga de que la empresa cuente con recursos en el corto plazo para cumplir con gastos corrientes. Estos son los pagos a los proveedores y a la plantilla, por ejemplo. Estos son los gastos que están siempre, es decir, los gastos que siempre tenemos que considerar y tenerlos como prioridades. Por lo tanto, es clave que nuestra compañía gestione eficientemente la cobranza de sus clientes. De ese modo se asegurará de contar con ingresos suficientes en caja. Es importante planificar los cobros y es importante planificar los pagos también, pero eso lo vamos a ver después. Es decir, no solamente es importante que la empresa genere rentabilidad, sino un ingreso efectivo de dinero para mantener las operaciones. Esto es el flujo de efectivo. Hay que tener un control sobre el flujo de efectivo. ¿Qué entra, qué sale y con qué contamos? Esto es a grandes rasgos lo que hace la gestión financiera. Ya les compartí este PDF para que ustedes lo puedan leer con más detenimiento. Ahora vamos a explicar cómo la gestión financiera dice que se trata de obtener en su momento recursos necesarios para las operaciones de la empresa. Pues es evidente que necesitamos en algunos casos recurrir a fuentes de financiamiento, ya sea para empezar un negocio. Normalmente es para empezarlo porque es cuando nos vemos en la necesidad probablemente de que la inversión sea más grande, porque necesitamos una inversión inicial que es lo que necesitamos para antes de que inicien las operaciones de la empresa. Y tenemos que tener también un capital inicial de trabajo, es decir, para empezar a producir mientras no estamos todavía percibiendo ingresos. Entonces, por esa razón, las fuentes de financiamiento quizás es al inicio de nuestro emprendimiento que vamos a sentir con más presión quizás la necesidad de recurrir a una fuente de financiamiento. Ahora, ¿dónde podemos obtener recursos? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Dónde podemos obtener recursos para poder iniciar o aumentar o expandir nuestro negocio? Vamos a definir primero la fuente de financiamiento o fuente de financiación de una empresa, que es aquella vía que utiliza una empresa, un negocio o un emprendedor para obtener recursos necesarios que sufraguen su actividad comercial. Uno de los grandes objetivos de toda empresa es pues sobrevivir, es la supervivencia, y para garantizar su continuidad deberá proveerse de recursos, obviamente financieros, y así las fuentes de financiación son esos medios que pueden ser los que nos permitan obtener esos recursos para mantener nuestra empresa con vida o nuestro negocio con vida. Características de las fuentes de financiamiento: pueden ser internas o pueden ser externas. Ya veremos cuál es una y otra. Deben obtener un beneficio para que la inversión sea rentable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata solamente de que me den, sino me van a dar, pero a cambio de un beneficio. Y eso es de lo más normal. Nadie va a darles un dinero, va a arriesgar un capital sencillamente por ayudarnos. O sea, nos van a ayudar por el hecho de que nos dan el capital, pero obviamente hay un beneficio que se espera recibir. Si poseen participación en las utilidades, es decir, en las ganancias, esta es proporcional a la aportación en capital, pues esto ya será decisión y ya será acuerdo entre las partes cuánto de participación va a tener el inversionista en el negocio que se está fundando. Esto ya será una situación que tienen que definir las dos partes interesadas.
y son fundamentales para el funcionamiento de la organización. Definitivamente, las fuentes de financiamiento son fundamentales para el funcionamiento de una organización porque nos permiten tener recursos para producir lo que necesitamos entregar a nuestros clientes. Ahora veamos qué fuentes de financiamientos hay. Dentro de las fuentes internas, estas también son conocidas como capital social y son aquellas que se encuentran dentro de las aportaciones de los socios. Es decir, si hay 2, 3 personas dentro del negocio, pues cada una aporta una cantidad y esto es una fuente interna de financiamiento. El capital proviene de las mismas personas que están dentro del negocio. Sencillo, ¿no? Y luego las fuentes externas, aquí es donde ya recurrimos a una entidad bancaria, recurrimos a la obtención de un capital semilla, a concursar por un capital semilla, recurrimos a inversionistas ángeles y bueno, ahorita vamos a ver qué es eso. Las fuentes externas se refieren al capital prestado por parte de un tercero que no pertenece completamente a la empresa, tal como un accionista o una entidad financiera que espera a cambio un beneficio. Una entidad, un banco, una cooperativa o lo que ustedes encuentren en el camino. Quizás a veces hasta el mismo gobierno tiene algunos programas de apoyo al emprendedurismo. En esta intervienen diferentes métodos que utilizan las empresas para encontrar financiación externa, como por ejemplo el crowdfunding. Esto es una metodología que de alguna manera pues busca... El crowdfunding es una situación en la que yo presento un proyecto, digamos, en la red, a través de internet y pido que las personas que estén interesadas y que les guste mi proyecto puedan ayudarme para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, pues cada persona aportará un poquito, aportará un granito de arena y así yo voy haciendo un capital, pero tenemos otras fuentes externas, perdón. Veamos las fuentes externas. Primero tenemos los FFF o FFF, Friends, Family and Fools. ¿Alguien puede averiguarme ahí qué es Fools? Ese término se me escapa. Pero bueno, podemos recurrir a familiares, amigos. Y esto es cuando pues tenemos ahí una idea que queremos echar a andar y de pronto pues ya se lo compartimos a nuestra familia y buscamos la manera en que quizás alguien de nuestra familia, alguien de nuestros amigos crea en nosotros, crea en ese proyecto y que pueda echarnos la mano de alguna manera, aportándonos una parte de el capital que necesitamos. Bueno, es la primera fuente externa. ¿Existe? Por supuesto que existe. ¿Puedo recurrir a esta? Pues puedo recurrir a esta. Me avisan cuando encuentren ahí que es Fools, alguien que maneje el inglés o que pueda vernos ahí en el traductor para no detenerme acá. Significa tonto, licenciado. Buenas noches a todos, pero también se utiliza como compañeros también. Justamente pues se puede utilizar como compañeros. Sí, lo podemos utilizar como compañeros. Sí, yo no creo que sea que el término se refiera a tontos, ¿verdad? Exacto. Bueno, o quizás. Tenemos fondos gubernamentales. Esto es, por ejemplo, cuando dentro del gobierno o principalmente dentro del Ministerio de Economía, en el caso de Guatemala, se crean algunos programas de apoyo al emprendedurismo. Por ejemplo, en Guatemala existe el Decreto 20-2018, que es la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, y el Acuerdo Gubernativo 49-2019, que es el reglamento de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Esto es aquí en Guatemala, en el cual se establecen los lineamientos y mecanismos para financiar sociedades de emprendimiento. Sí existe esta posibilidad. Tiene algunas limitantes esta figura de la sociedad de emprendimiento todavía, que habrá que afinar quizás con el paso del tiempo, porque dentro de las limitantes que tiene,
me parece que solamente una sociedad de emprendimiento solamente puede comercializar dos tipos de productos. Entonces, si su gama es más amplia, no puede aplicar a una sociedad de emprendimiento. Tendría que optar por una sociedad anónima, pero pues volvemos a caer a la misma situación. Se supone que la sociedad de emprendimiento es para apoyar el emprendedurismo, pero en algunos casos, pues no vamos a vender una sola cosa. Es más, no es conveniente vender una sola cosa, no es conveniente centrarnos en una sola cosa, porque es saludable de alguna manera diversificarnos. Entonces, ya cuando nos diversificamos, no podemos optar o no podemos figurar como sociedad de emprendimiento. Entonces, es de las cosas que tiene que mejorarse este decreto, el 20-2018 y el acuerdo 49-2019. Pero ahí está, o sea, es una de las posibilidades que tenemos para poder financiar o aplicar a esta fuente de financiamiento. Luego tenemos el capital semilla. Dice que es un crédito que entrega la cantidad de dinero necesaria para implementar una empresa y financiar actividades claves durante el inicio y la puesta en marcha del proyecto. Se entrega cuando la empresa está constituida y tiene algún producto importante, pero requiere dinero para operar o para capital de trabajo. El capital semilla es una cantidad de dinero, pero el capital semilla es un aspecto concursable. Esto significa que no todos los solicitantes van a obtener este capital semilla. ¿Qué se necesita para obtener este capital semilla? Tener un modelo de negocio bien fundamentado, y para eso nos sirve el Canvas, para poder fundamentar y probar que nuestro modelo de negocio sí tiene potencial. Obviamente el capital semilla no es un regalo, como tampoco lo son las otras fuentes de financiamiento. No pensemos que es un capital un dinero que nos van a regalar y qué bonito, ya me regalaron esto. No, el capital semilla es un compromiso que se adquiere. ¿Por qué? Porque en el momento en que se lo dan, tiene que devolver usted resultados. Entonces, no es un regalo el capital semilla, pero es una posibilidad que tenemos y, como les decía, la característica es que es un capital concursable, o sea, no todo el que lo pide se lo van a dar. Primero van a evaluar el potencial de su negocio, y si se comprueba que el negocio está bien fundamentado, está bien enfocado, tiene una buena propuesta de valor, tiene buenos socios claves, pues ahí tiene más posibilidades. Luego tenemos los inversionistas ángeles. Esas son personas que tienen mucho dinero, son personas muy adineradas que están buscando dónde invertir, están buscando proyectos en donde invertir o arriesgar, valga el término, arriesgar parte de su capital, obviamente con la finalidad de recibir algún beneficio. Dentro de los inversionistas ángeles podemos mencionar Shark Tanks. Por ejemplo, Shark Tanks puede entrar dentro de inversionistas ángeles. Son empresarios, son personas muy adineradas que están evaluando proyectos de emprendimiento y que están dispuestos a financiar dichos proyectos a cambio de un porcentaje de participación dentro de estos negocios. Luego tenemos el capital de riesgo. Esta es otra fuente de financiamiento conocido como Venture Capital, y se utiliza cuando la empresa tiene cierto nivel de desarrollo, ya que es un fondo que invierte mayores cantidades. El capital semilla es una cantidad reducida. El capital semilla es para que usted compre algo que necesita para iniciar, para que usted logre financiar un estudio de mercado probablemente. Entonces es una cantidad, digamos, pequeña. El capital de riesgo es una cantidad más grande. Este capital de riesgo no es para iniciar empresas, sino es cuando las empresas ya están operando, y cuando las empresas pues tienen ya cierta garantía u ofrecen ya cierta garantía de generación de utilidades
con las cuales pues se va a devolver o se van a pagar los beneficios los beneficios obviamente que hemos comprometido con estos inversionistas que nos han dado este capital de riesgo. Es una aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio de una empresa para optimizar sus oportunidades de negocios y aumentar su valor. De esta forma se dan soluciones a los proyectos de negocio, se comparte el riesgo y los rendimientos, obviamente. Esto cuando usted de pronto quiere expandirse, quiere diversificarse, quiere ampliar su gama de productos o su gama de servicios, entonces necesita invertir en equipo y necesita invertir en muchas otras cosas y aquí es donde entra el capital de riesgo. ¿Cómo se pronuncia Private Equity? ¿Quién habla inglés? Private Equity. Es un fondo para empresas grandes y se utiliza para expandir el negocio o para la internacionalización. Aquí estamos hablando de cantidades más grandes que el capital de riesgo. Aquí probablemente nosotros que somos emprendedores tal vez no entramos, pero es una fuente de financiamiento y está ahí disponible para que podamos pues por lo menos conocerla y si en algún momento pues vamos creciendo podemos optar por este tipo de financiamiento. Luego tenemos el financiamiento bancario. Las empresas pueden acudir a un financiamiento bancario con el fin de tener flujo en la operación diaria del negocio, además de la banca comercial. Bueno, aquí está más claro. El financiamiento bancario es recurrir a una entidad bancaria para obtener un crédito con cierta tasa de interés y para con un plazo definido y esto, pues yo creo que todos lo hemos ya conocido, el financiamiento bancario. Luego tenemos el crowdfunding, que es el que les decía al inicio. Es un crédito para pequeñas y medianas empresas de reciente creación y está destinado a proyectos específicos. Por eso les decía, yo tengo una idea, tengo un proyecto así muy, muy bien enfocado, entonces lo expongo y empiezo a preguntar quiénes quisieran participar, quiénes quisieran apoyar este proyecto. Para acceder a este financiamiento se tiene que inscribir a alguna plataforma. Existen plataformas dedicadas principalmente al crowdfunding para presentar su proyecto y explicarlo a grandes rasgos y así esperar que los inversionistas se interesen en él y quieran aportar efectivo para los que lo quieren desarrollar. El proceso de pago y liquidación es muy similar al de un crédito tradicional, ya que se realiza una aportación mensual para ir cubriendo el monto del préstamo que se otorgó. Como les decía, nadie nos va a dar dinero solo así. Siempre alguien que va a arriesgar una parte de su patrimonio, una parte de su capital, lo hace con la finalidad de obtener un beneficio. Luego tenemos el leasing. El leasing, esta es una otra alternativa también, a través de la cual podemos comprar ciertos activos que inicialmente no, digamos, el leasing es una forma de rentar algo, pero con la posibilidad de poderlo comprar. Dice la pyme, o sea, la pequeña o mediana empresa, arrenda un bien de capital a una compañía de leasing que después de un periodo pasa a ser propiedad de la empresa. Es un formato de financiamiento especialmente conveniente para negocios que buscan expandirse pero que no tienen dinero suficiente para adquirir la maquinaria o infraestructura. Es decir, usted lo renta, lo inicia rentando, pero con el paso del tiempo usted puede optar a comprarlo y este activo que puede ser un vehículo, por ejemplo, una flotilla de vehículos, puede usted tener la opción de comprarla. Entonces, el leasing pues es una forma también de poder financiar o de poder obtener ciertos activos para nuestros negocios o nuestros emprendimientos. Y bueno, 20:42, me pasé 2 minutos. ¿Tienen alguna duda con relación a esto que acabamos de compartir? Dejo de compartir para que ya nos vayamos a acá, a Meet y podamos escuchar sus preguntas y podamos pues escuchar sus opiniones o sus ideas o lo que ustedes quieran.
¿Estamos bien? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Gracias, Amalia. Gaby. Ahí estamos bien. Muy bien. Ok, gracias. David Guerra, todo claro, dice David. Ok, David, gracias. No tenemos preguntas, mis capitanes, ¿no? No, por el momento, licenciado, gracias. Muy bien, Lisette, muchas gracias a usted. Bueno, pues esto... Ok, Nelvin, gracias a usted. Pues esto es, digamos, una parte de lo que teníamos pendientes. Brenda Rompich, ¿todo bien? Dice, sí, David. Bueno, ok, gracias, gracias. Bueno, luego nos queda como parte de la gestión financiera también. Acuérdense que ahorita vimos cómo obtener recursos. Ahora, la parte de la gestión financiera es cómo administrar los recursos. Y en este caso juega un papel importante el departamento de tesorería de una empresa, que es el que se encarga de establecer o llevar a cabo los procesos de cobros y pagos, que son los que van a mantener el flujo de efectivo en una organización. Pero eso yo creo que se los voy a grabar porque pues no quiero comprometerles a reunirnos un día más, porque yo sé que es tiempo que les estoy pidiendo de más, que tal vez no está dentro de sus planes, entonces no quisiera comprometerlos más. Solamente pues decirles que el sábado tenemos nuestra última clase de este módulo y estaríamos ya finalizando la primera etapa de su carrera de administración de pequeñas empresas, y el próximo estaríamos iniciando con gestión del talento humano y organización de empresas. Por lo tanto, pues hagamos ahí el último esfuerzo para poder finalizar de buena manera este módulo. Yo les voy a enviar mañana la forma en que podemos subir nuestras tareas a Teams, y les voy a enviar unas, creo que son 2 tareas, si no estoy mal es una tarea individual, una actividad individual, y hay una AAT, pero la AAT tenemos la ventaja de que es, tenemos la posibilidad de hacer un consolidado de todo lo que vamos haciendo en las AHD. Entonces creo que la AAT no nos va a tomar mayor tiempo. Sí tenemos todas las AHD ya realizadas, entonces, pero yo mañana les voy a compartir esto, ¿les parece? Por lo pronto les agradezco su tiempo, perdonen el atraso y nos estamos comunicando. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir con toda confianza al WhatsApp y yo con mucho gusto estaré atendiendo y dando respuesta a cualquier inquietud, cualquier duda que surja con relación a esto que pues estamos llevando con mucho compromiso y con mucho entusiasmo. Por ahora, muchas gracias, descansen y nos estamos siempre comunicando. Yo les enviaré la grabación de esta clase o de esta reunión. Que pasen buena noche.